Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a esta ponencia. Mi nombre es Andrea Iborra Tamarí, del Departamento Técnico de Quimacoba, y voy a hablar sobre un estudio que se realizó en la asociación durante el ejercicio del 2019 sobre la reciclabilidad de los envases. Bueno, primero que nada, decir que este estudio fue subvencionado por la Generalitat Valenciana y se realizó con la colaboración de DRIADE, una consultora medioambiental experta en este tema, quien desarrolló toda la metodología del estudio para la obtención de la reciclabilidad de los envases y así obtener el certificado de reciclabilidad con el apoyo científico de la Cátedra UNESCO. Tenemos ahí los logos. Haciendo una breve introducción a este estudio, como todos sabemos, es evidente que la producción y el consumo lineal que estamos llevando hasta ahora y la utilización de recursos naturales es insostenible. Estamos utilizando demasiados envases de usar y tirar y esto al final al planeta le afecta. Los recursos naturales son finitos y estamos acabando con la diversidad del planeta. Al final el cambio climático está ahí y a todos nos afecta. Por ello decidimos crear este estudio y en este sentido Quimacoba fue pionera en crear estudios sobre este sello de reciclabilidad y así ayudar también a las empresas a conocer un poco más sus envases y qué se hace después de utilizarlos. La finalidad de este estudio ya no fue solo el sello de reciclabilidad, que al final es un papel que sí, que te da un resquicio, pero no te da más que un aporte más. Fue más el que las empresas conocieran más a fondo el tema este y el poder mejorar sin cambiar ni utilizar unos importes demasiado altos. Por ello, para este certificado necesitamos envases de todo el sector químico. Estos envases son muy amplios, pero sobre todo necesitábamos diferentes características, como podemos ver, diferentes colores, diferentes envases y de materiales con diferentes etiquetas y adhesivos. Bueno, todo este estudio lo hicimos a raíz de, como todos sabemos, la Agenda 2030 de la Estrategia de Economía Circular, donde dice que antes del 2025 ya el 65% de envases deberán reciclarse, pero en el 2030 ya van a ser el 100% de ellos. Y no obstante, como todos supongo que sabréis, está saliendo el anteproyecto de la nueva ley que va a derogar a la 22/2011, donde es la primera legislación que limita la utilización de envases de un solo uso y va a poner unos impuestos al plástico no reciclado. Por ello también era un muy buen momento para realizar este estudio. Bueno, como he dicho antes, los objetivos del estudio fueron múltiples, ya no solo en sí el sello, sino cómo ayudar también al consumidor a identificar los envases y dónde reciclarlos, ya que muchos no tienen nada incorporado en la etiqueta y no saben dónde tirarlos. El conocer los materiales, las etiquetas, los adhesivos, si se pueden quitar las etiquetas para poder reciclar el envase y una multitud de cosas. Es un poco el prevenir, dar más durabilidad a los envases y que puedan estar más tiempo en el mercado ese plástico. Bueno, el estudio se creó en 3 fases, o sea, como en 3 tramos. El primero, el marco conceptual, que fue un análisis de todas las tipologías de envases que reúne nuestro sector, que eran multitudes y era muy difícil centrarnos en algo. Luego ya en análisis y evaluación de la reciclabilidad, que en este caso ya se hizo el análisis de cada envase por separado y luego se hizo una evaluación de la reciclabilidad que tenía cada uno de esos envases y por último ya una herramienta transversal que le dabas a la empresa para saber qué comprar y qué tenía que exigir a sus proveedores para comprar el mejor envase y el que más se podría reciclar luego, una vez el consumidor lo tirara. Vale, un poco la contextualización, voy a hablar de los envases. ¿Qué pasa? Que Quimacoba tiene multitud de empresas con envases muy diferentes y de muchos sectores diferentes. Entonces, claro, por ejemplo, un agroquímico va a utilizar más sacos de 5 o 20 litros, mientras que un productor de pintura utilizará cubos o incluso botellas de medio litro.
Entonces era muy difícil el hacer algo global para todos. Entonces decidimos escoger 5 o 6 empresas, sobre todo de cosméticos y limpieza, que es lo que más el consumidor final utiliza, y de ahí, de esos 12 envases, sacamos 10 tipologías de envases y hicimos el estudio. También decir que el sello de reciclabilidad solo se utiliza cuando el envase llega al consumidor final. O sea, el ciclo empieza cuando el consumidor final mete este envase al contenedor de reciclado. Vale, aquí os pongo los procesos de reciclado de envases, es muy largo, entonces ¿qué pasa? Este estudio se hizo teórico, hoy en día ya se hace también práctico, donde el envase se mete físico en el tratamiento. En su día, cuando lo hicimos nosotros, y que fuimos un poco los primeros en este tipo de estudios aquí, lo hicimos teórico. ¿Qué pasa? Que el envase pasaba por muchísimas fases y al final lo que nos dimos cuenta es que del envase se reciclaba menos de un 5% en muchos de los casos, que ahora luego veremos. Claro, son protocolos de reciclado muy, muy largos. Por ejemplo, el de acero, al final de acero pues se reciclaba muy poco. Vale, las características que más interfieren en el reciclado por parte de los envases son todas estas. Por ejemplo, si la separación de componentes por parte del consumidor es fácil o difícil, por ejemplo, si no puede quitar la etiqueta fácilmente, luego igual esa etiqueta se va con el envase y ya no se puede reciclar todo el envase porque no podemos quitar la etiqueta. El vaciado del producto, también decir que si no está del todo vacío el producto tampoco se podrá reciclar correctamente. El tamaño, las dimensiones, el color, las cargas y aditivos, las tintas, si el envase tiene tintas puestas o no, todas estas cosas pues hacían que el envase cada vez se fuera reduciendo su reciclabilidad. Vale, en cuanto al sello, la cátedra UNESCO es el que avala este sello y el que estudia y como que dice si el envase se recicla o no después de todos los estudios que se hacen. Se hacen 3 fases, las mismas que hemos dicho antes. Primero un análisis y propuestas. Una vez el envase es evaluado, se hacen unos análisis de cómo va a pasar ese envase desde que el consumidor lo tira hasta que se recicla, cómo se va a reciclar y si el consumidor tiene fácil el reciclado, porque si al consumidor ve que es plástico pero no le ponen que se tiene que tirar al plástico, igual no lo sabe, hasta que se obtiene el sello de reciclabilidad. Este certificado, no sé si alguno lo conocéis, es a partir de toda la evaluación, desde, como he dicho, desde que el consumidor lo tira hasta que sale de la planta de reciclaje, dependiendo del porcentaje de envase que se haya reciclado, serán estrellas. Más del 85, 5 estrellas, así bajando y menos del 20% no hay certificado, ya que se recicla muy poco, se puede reciclar muy poco. Vale, ya metiéndonos en el estudio, estas fueron las 10 tipologías que tuvimos. La primera era un botecito de vidrio, todo lo demás ya es plástico de diferentes maneras. Por ejemplo, la 8 tenía un muelle de metal, que también dificultaba mucho, porque es el típico jabón de manos. ¿Qué pasa? Que como podemos ver en el esquema, todas las tipologías, el problema que tenía es que los materiales eran incompatibles, eran muy difíciles de separar, entonces luego al reciclado se quedaba medio bote, medio envase, que un alto porcentaje de envase que no se reciclaba realmente. Esto ya es lo mismo que hemos comentado antes, pero clasificados por tipos. Por ejemplo, vemos que consumo y clasificación de la tipología 5 está ahí un poco más aislado porque al ser un bote tan pequeñito, en el reciclado también se cribaba muchas veces y al cribarse eso iba para rechazo. Entonces se tenía que un poco cambiar el tipo de envase y hacerlo de otra forma que no fuera tan pequeño y luego también que costaba mucho vaciarlo porque siempre se quedaba producto dentro. Luego la opacidad y coloración, lo que pasaba es que cuanto menos opacos, ¿qué pasa? Que al reciclar se queda todo negro, entonces cuanto más transparentes, peor es. Y luego las etiquetas también, ahora lo veremos,
¿Ves? Aquí lo que les dijimos a todas las empresas son las posibles mejoras, ya no solo el sello, sino todo lo que deberían mejorar sus envases. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la solubilidad de los adhesivos pasaba en las 10 tipologías casi, menos en las que no tenían etiqueta, que siempre, si la etiqueta ocupa más de un 60% del envase, va a ser muy difícil quitarla, ya que es demasiado grande y va a necesitar mucho adhesivo. Cuanto menos soluble el adhesivo, lo mismo, va a ser muy difícil. Luego, el no uso de materiales no pigmentados en el cuerpo, es decir, cuantas menos tintas tiene, el número de lote, la caducidad, muchas veces eso también costaba mucho luego de reciclar, ya que en el lavado también tenía muchos problemas en el tratamiento. Y luego la incompatibilidad de materiales, como he dicho antes, por ejemplo, el jabón de manos tenía un muelle de metal, claro, ese muelle no se va a reciclar en la planta luego. Y por ejemplo, un desinfectante de superficies de chorro de estos capretas, también tenía, el tapón era muy difícil de reciclar, ya que el material también era diferente al de la botella. Entonces luego en la planta discriminan uno u otro. Otra cosa también muy buena que les dijimos es en las etiquetas que el consumidor pueda reflejar el qué poner. Es decir, si el consumidor tiene recicla pero no tiene ni amarillo ni ningún color, él al final ve una botella de vidrio con el tapón de plástico y no sabe si tiene que quitar el tapón, no tiene que quitar el tapón. Un poco en realizar unas ecoetiquetas para que el consumidor sepa qué tiene que hacer con eso, porque muchas veces no se recicla también porque el consumidor y eso también penaliza. Y como podéis ver, las conclusiones fue que de las 10 tipologías, solo 3 tipologías conseguían más de un 75%, por todo lo que he dicho, sobre todo por los adhesivos de las etiquetas, era lo que más penalizaba. No obstante, la ecoetiqueta también penalizaba mucho, ya que el consumidor muchas veces no sabía si tenía que reciclarlo, si tenía que vaciarlo, si no, con tapón, sin tapón. Y como podéis ver, de la tipología 4 a la 10, por muchísimas circunstancias y características que hemos visto, no se recicla absolutamente nada del envase. O sea, esos envases, aunque muchos se tiraban al contenedor amarillo donde correspondieran, luego no se podían reciclar por multitud de cosas. Ya digo, normalmente era por los adhesivos, por la solubilidad de los adhesivos que no eran nada solubles. Por ello a las empresas este estudio les gustó mucho para saber en qué tienen que mejorar y también para exigir a los proveedores de envases unos envases con unos plásticos que de verdad se puedan reciclar. Y esto era un poco lo que habíamos hablado, las oportunidades de mejoras que vimos. Que es eso, pues todo lo que hemos comentado. Y no obstante, también al finalizar el estudio les dimos a las empresas como un informe de todas las cosas que deberían mejorar y cosas como aplicables en general a los envases, como que fuera transparente e incoloro, que no tuviera recubrimientos, sin aditivos, que el precinto tampoco se pudiera quitar, porque muchos de ellos, al abrirlo, el precinto tú lo tiras a la basura, ese precinto ya no se recicla, aunque lo tires al amarillo, eso se va a cribar, no se va a reciclar. Los adhesivos, hicimos mucho hincapié en los adhesivos porque nos dimos cuenta que eran muy poco solubles en agua. Y fue un poco esto. Como conclusión, también me gustaría decir que Kimakova todos los años hacemos mucho hincapié en esto y queremos siempre intentar ir a más en estos temas de sostenibilidad, y que es necesario un desarrollo de I+D que permita disponer de nuevos materiales, es decir, nuevas tecnologías que permitan nuevos envases más reciclables, ya que hoy en día el plástico que utilizamos no todo se puede reciclar y muchas empresas ni lo saben. Por ello, Kimakova ha iniciado una andadura hacia una escalada en este sentido de la sostenibilidad, ya que, como sabéis, a las empresas les están poniendo bastantes trabas, están saliendo muchas leyes para que esto se cumpla, y desde Kimakova queremos un poco hacer estos tipos de estudio y ver qué se puede cambiar.